Hola, ¿cómo estás? Yo soy el profesor Antonio Panchi y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de cuáles son los mínimos necesarios para poder elaborar nuestro capítulo 1 de tesis o bien nuestro protocolo de investigación. Necesitas, yo diría que tres cosas: una buena silla, una buena señal de internet y, ante todo, una buena taza de café. Estos son los tres elementos importantes y vitales para poder realizar cualquier protocolo de investigación. Así que comenzamos. Vamos. Ahora, en lo que se está haciendo en mi café, pues he de platicarte cuál es la situación con esta cuestión de los protocolos de tesis y la investigación y por qué se vuelve tan importante e interesante. Fíjate, ya hablamos de un punto en nuestro video pasado que es la primera matriz de consistencia. Si no sabes cuál es, puedes buscar justamente pues el capítulo 1 de esta nueva serie. Y si no, pues si de alguna manera puedo, pues acá te pongo el link. La otra es ir a nuestro, podemos decirlo así, primer punto real, que sería el tema o bien el título. Ojo aquí. Yo te voy a hablar de unas cuestiones quizás muy generales de cómo se elabora el protocolo de investigación, porque no quiero parecer tu profesor de metodología de la investigación. Yo sé que tienes a tu profesor o a tu profesora de metodología y no dudo de su capacidad. Seguramente esto de acá solamente pretende complementar lo que ya tienes en clases, ¿vale? Entonces, lo que estoy tratando de hacer es decirte en palabras laxas y superfluas qué significa cada uno de los puntos mínimos del protocolo para que con lo que yo te estoy dando tú puedas acercarte a cualquiera de tus maestros de metodología y entonces ellos pudieran orientarte de mejor manera. Por ende, no de repente esperes que te diga acá Coberta 2019 o que te hable de la metodología y de investigación de Tiffens. O sea, no creo que sea este el punto o el centro de nuestras pláticas, ¿vale? Lo que yo quiero es que tú logres hacer un ejercicio, o más bien logres estructurar un buen trabajo de investigación y que además se lo puedas entregar a tus asesores para que entonces sí puedas culminar tu tesis, el producto más bonito de todo grado de estudios, llámese licenciatura, doctorado, maestría o especialidad. Bueno, la verdad es que no es el más bonito, pero a mí me gusta demasiado. Por ende, vamos a la cuestión de el tema o bien el título. Ojo, que no significan lo mismo. Yo te diría que gran parte, si no es que... No, yo te diría que gran parte y que en un alto grado de significación yo le debo esto a mi maestro René Castillo Velázquez, quien pues en paz descanse, ¿no? Él me ha enseñado muchas cosas y entonces lo que yo he entendido es lo siguiente: bástele al discípulo ser como su maestro, también frase que se la debo a mi maestro Juvenal Cruz Vega y a quienes les mando muchos saludos. Así que todo esto se lo agradezco mucho a mi maestro René, hasta donde esté, pero bueno, vamos a seguir estudiando. Fíjate, él nos decía, ¿cuál es la diferencia entre un tema y un título? Y él platicaba, a ver, piensa en lo siguiente, la película Buscando a Nemo. Buscando a Nemo es un título, pero ¿cuál es el tema? Si yo te digo que Buscando a Nemo es el título y te digo que el tema es la sobreprotección de los padres sobre los menores con alguna discapacidad y su deserción del hogar, ¡wow! Eso es un tema. Uno diría, ¿qué demonios? Si yo le hubiera puesto así a la película de Nemo, capaz no hubiera vendido todo lo que yo vi que vendió, ¿viste? Entonces, lo que tiene que pasar acá es que un título es justamente ese nombre con el que nos gustaría simplemente señalar nuestra obra de investigación maestra, o bien cómo podemos hacer que los demás se identifiquen con ella. Por ejemplo, ¿de qué está más cerca un hot dog? ¿Del taco o del sándwich? Eso es un título. El tema, mira, no lo sé, al fin y al cabo era un meme, ¿no? Entonces, ve, ¿cuál es la cuestión aquí? La diferencia con el tema es que el tema tiene sus delimitaciones. El tema lo que te va a decir es qué es aquello que vamos a estudiar y además desde dónde lo vamos a hacer. Justamente estas delimitaciones teóricas, conceptuales, etc. Así que vamos a lo siguiente. Cuando estamos hablando de un tema, entonces lo que tenemos que recuperar son algunos elementos que ya trabajamos en nuestra matriz de consistencia 1. Si no lo has visto, otra vez corre y ve el capítulo 1. Lo que estamos diciendo aquí es que ahí hablamos de un AQP, a dónde, quiénes y cuál es el problema, y finalmente de un aporte, causas y consecuencias. Nosotros nos vamos a centrar en nuestro aporte. Por ejemplo, ahí pusimos el ejemplo de la violencia entre pareja, ¿vale? Si yo lo que te digo es, mi aporte es reducir la violencia entre parejas,
parejas. Entre parejas adolescentes, por ejemplo, ya me está marcando una delimitación del sujeto y de edad, fíjate. Si yo lo que tengo es acá un montón de causas y un montón de consecuencias, entonces yo me tendría que ir a uno de esos elementos para poder complementar mi tema. Por ejemplo, mi tema tiene que tener este gran aporte que sería reducir la violencia entre parejas, pero además tendría que jalar una de las causas, por ejemplo el machismo cultural o bien el machismo estructural. ¿Te late? Entonces, ojo aquí, lo que tendríamos que decir es: mi tema sería la disminución de la violencia entre parejas a raíz del estudio o bien del análisis, o la disminución también podría ser, de el machismo estructural y podemos ponerle aquí su reproducción en redes sociales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya le puse incluso una dónde. Si te das cuenta, yo quiero hablar de la violencia entre parejas, del machismo, pero además de un espacio en particular que tiene que ver con las redes sociales y los ejercicios en Facebook. ¿Viste? Si yo tengo aquí, por ejemplo, un acceso, que es a dónde lo voy a aplicar, digo, bueno, mi acceso de estudio va a ser redes sociales. Y entonces yo digo, mi estudio se va a centrar justamente en esto. ¿Qué pasa en las redes sociales que incentiva el machismo y por ende la violencia entre pareja? Ahora, lo que yo te digo es ¿a quiénes? Y yo digo en parejas juveniles, en adolescentes. Y entonces tengo que determinar una hora. Ok, si son adolescentes, entre 12 y 18 años. ¿Vale? Ya tengo un sujeto en particular o unos sujetos en particular, y además tengo un problema también en particular, que es la violencia entre parejas. Date cuenta de lo siguiente: el tema tiene que tener la relación de tu aporte con causas o bien con consecuencias. Por ejemplo, si yo lo quisiera relacionar con una causa, tendría que poner la violencia entre parejas adolescentes y su reproducción con el núcleo familiar secundario, y por ende el aumento del machismo o bien del machismo estructural. ¿Viste? Yo lo que tengo que hacer es que para poder construir mi tema le pongo aquí la palabra que sería mi aporte, ¿sabes? Reducir la violencia en parejas, en parejas adolescentes, por ejemplo. Yo después puedo irme a qué lo quiero centrar, a sus causas o a sus consecuencias. Si me voy a sus causas, lo que digo es que la disminución, el tema sería el análisis de la violencia, y su disminución a través de la erradicación del machismo, etc. Yo lo que hago es relacionar justamente este aporte con esta causa, y entonces le agrego simplemente los apellidos, a dónde y a quiénes se los quiero aplicar. Por ende, mi tema podría quedar de la siguiente manera: la disminución de la violencia en la pareja adolescente en relación bajo el análisis de el estudio de la violencia estructural o bien del machismo estructural en parejas adolescentes durante su ejercicio en redes sociales. Esto simplemente es un juego. Lo que tienes que identificar muy bien y muy claro son las palabras que van a conjuntarse para hacer esta elaboración del tema. No olvides que por un lado el tema son justamente todo este chorizo que marca las delimitaciones de lo que vamos a hacer, porque a ver, ojo, te vas a enfocar solamente en eso, no vas a ir y a buscar más. Yo sé que ya me hablaste de que quizás el exceso de pulsiones de muerte es lo que hace a las personas tan violentas, o bien el exceso de testosterona en las parejas de adolescentes es lo que genera la violencia. Yo sé que tú lo pusiste como tus causas, pero no significa que tengas que analizar todas las causas para elaborar un trabajo de tesis. Si tú quieres hacer un trabajo de tesis importante, recuerda 3 cosas: una buena silla, una buena taza de café y el otro elemento. Pero también podrías agregar uno más: hay que ser muy prudentes y muy reales con aquello que sí podemos hacer. Así que yo te recomendaría que solamente vayas o a una causa o a una consecuencia o a dos con relación a tu aporte. El título va a ser justamente como quieras llamar a tu obra maestra, y tú le podrías poner aquí: ¿cuál es el condimento más valioso que la sal? : erradicación de la violencia familiar. ¿Viste? Eso sería un título bastante atractivo. Así que bueno, yo soy el profesor Antonio Panchi. Esto es el blog de Sherlock en cuanto a las razones académicas y la construcción de un protocolo de investigación. Esta sería nuestra segunda entrega. Nos vemos pronto. No olvides traer la siguiente clase tu taza de café. Nos vemos pronto. Arrivederci, ci vediamo. Bye.